Hola invocadores y futuros invocadores, yo soy Kuma y bienvenidos una vez más a mi canal, donde hablamos de todo lo relacionado con Tokyo After School Summoners y otros juegos de Let's Wonder. Si eres fan de este increíble universo, estás en el lugar correcto. En el episodio de hoy nos adentraremos en la cuarta parte del capítulo 3, titulado Of Fate and Artifice, o de Fe y Artificio. Conoceremos los oscuros secretos del Coliseo y las conspiraciones que manipulan cada combate. Además, presenciaremos cómo nuestro héroe enfrenta decisiones críticas que podrían cambiar el futuro de Tokio para siempre. También quería darles una aclaración. Si llegamos a los 400 suscriptores, comenzaré con la siguiente parte de la historia principal. Cronológicamente hablando, comenzaríamos ya con el evento navideño Gift from an Apprentice Santa, o regalo de un aprendiz de Santa. Recuerden que el crecimiento y el desarrollo de este canal dependen mucho de su apoyo, ya sea con un like, un comentario, compartiendo este video o simplemente suscribiéndose. Apoyan a que el algoritmo nos trate mejor. En el video anterior vimos como nuestro protagonista fue testigo de cómo son las cosas dentro del Coliseo y gremio de Kebukuro, los Berserker. El enfrentamiento contra los Unrankers, Taurus Mask y el imponente lobo plateado, Kamui, lo ayudaron a escalar en la jerarquía de este gremio, quien lo posicionó como el Ranker número 9, y esto lo ayudó a encontrarse cara a cara con Kengo, quien lo confronta y lo impulsa a seguir subiendo de rango para poder enfrentarse a él arriba del cuadrilátero y ayudarlo a recapacitar sobre su lugar en todo esto. Con la ayuda de Pollux y Vadim, nuestro protagonista acepta ser entrenado por estos dos Rankers de alto rango. ¿Cómo terminará todo esto? ¿Nuestro protagonista podrá aclarar la mente de su amigo a trompadas? ¿Veremos a personajes igual de sabrosos que Kamui en esta parte de la historia? Lo averiguaremos. La escena comienza luego de que nuestro protagonista terminara de su entrenamiento con Pollux y Vadim. Agotado, se dirige a su habitación, pero en el camino choca con un chico rubio llamado Ikutoshi. Lo que parece ser un encuentro casual rápidamente revela ser algo más profundo. Después del choque, el protagonista nota un amuleto de buena suerte en el suelo, que parece pertenecer al chico. Al devolverlo, Ikutoshi muestra un breve destello de incomodidad, y aunque su actitud inicial es distante y hostil, admite que el amuleto es especial para él. Lo interesante es lo que sigue. Ikutoshi ofrece un intercambio por el favor recibido, sugiriendo incluso prácticas turbias como manipular peleas, pero el protagonista rechaza la idea de inmediato, mostrando su integridad y sospechando de que lo que ocurrió no fue por mera coincidencia. Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Esto es muy cierto, porque Ikutoshi le había tendido una trampa a nuestro protagonista. Él en realidad había tirado el amuleto a propósito para poner a prueba las convicciones de nuestro protagonista. Al darse cuenta de que no era igual a los demás miembros del gremio, y con un tono cínico, aprovecha para dar un consejo inesperado. Te cuenta el chisme de que el Coliseo no solo es un campo de batalla física, sino también un nido de intrigas y traiciones. Su discurso revela un profundo desprecio por la ingenuidad de los luchadores que no entienden la dureza del sistema. Menciona a luchadores conocidos como Pollux, a quien considera despreocupado, y Vadim, quien es un modelo de profesionalismo en su opinión. También critica a otros como Hokeo Kamui, cuyo carácter honesto lo hace incompatible con el Coliseo. ¿Qué dijiste, estúpido? Y especialmente con el Ranker número 6, a quien describe como descontrolado e irritante. Al mencionar este último, el protagonista reconoce que se trata de Kengo. La actitud de Ikutoshi se endurece aún más, criticando al protagonista por preocuparse demasiado por los demás, y finalmente emite una advertencia seria. Tanto él como Kengo están en peligro en este lugar. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Lo que Ikutoshi insinúa cobra más sentido en la escena que sigue. En el vestuario central del Coliseo vemos a Kirito. ¿Se acuerdan de él? El misterioso personaje que conocimos en el episodio anterior. Resulta ser que este personaje es la mano derecha de quien planea todo esto en las sombras. Pues si no se acuerdan, en la escena del final del capítulo 2, este mismo se encontró en el Coliseo hablando con un tal Oniwaka, quien parece ser su jefe y némesis de Kengo. Kirito se encontraba hablando con dos figuras enigmáticas, quienes resultan ser sus cómplices en todo lo que está sucediendo en ese lugar, agradeciéndoles por participar en el proceso del cebado relacionado con Kengo. Así es, porque estos luchadores no eran otros que Vadim y Advari. ¡Son unos malditos! ¡Lo sabía! Sí, es cierto. Estos recibieron su parte de la paga por llevar a cabo su plan. ¿Y cuál es el plan de cebado? Se estarán preguntando. Bueno, pues para entenderlo deberemos trasladarnos hacia donde están Shuichi y Shiro. Aquí se nos revela que este proceso es utilizado por el gremio de Kebukuro. Consiste en manipular la clasificación de los gladiadores para obtener beneficios económicos y estratégicos. Shuichi describe cómo se emplean amenazas, arreglos de peleas
y sobornos para ascender a un luchador en las clasificaciones, generando riquezas y atención indebida. Esto provoca resentimiento entre los gladiadores y el público, quienes eventualmente se vuelven contra el objetivo. En el restaurante, Shuichi nos explica una aterradora realidad: el ciclo destructivo dentro del cebado. No se trata solo de manipular clasificaciones, sino de destruir psicológicamente a los objetivos. Es un plan perfecto, sin fisura. El proceso aísla a los gladiadores, obligándolos a proteger a sus seres queridos, lo que afecta su rendimiento y los deja vulnerables al golpe final. Lo más impactante es la revelación de Shuichi. El reciente ataque a Shinjuku no fue un incidente aislado. Fue parte de un elaborado plan para cebar a Kengo, utilizando a Shiro como su talón de Aquiles. Así es. Esto nos reveló que aquellos estudiantes que buscaron a Shiro en el capítulo anterior fueron enviados por Kirito para lastimar a Shiro, el amigo más cercano a Kengo, y de esa forma provocar a Kengo a un enfrentamiento más balanceado a favor de Oniwaka. Sin embargo, el plan le salió mal, porque justo en ese momento Shiro se encontraba atrapado en una espiral de depresión, que acabó lastimando a aquellos estudiantes tanto física como psicológicamente debido a los efectos secundarios de la zona de batallas. Estos estudiantes quedaron tan lastimados que no quisieron seguir con el trato. Todo esto ya lo hemos contado en el capítulo 2 de la historia principal, así que ve a mirarlo y luego te regresas a este. Esta información también llega a oídos de nuestro protagonista por parte de Ikutoshi. ¿Cómo sabía él de todo esto? ¿Acaso estaba implicado o algo así? No lo sé, tú dime. No sabemos. Pero eso no importa ahora, porque tras la advertencia de Ikutoshi, el protagonista toma una decisión que refleja su valentía, o quizás su imprudencia, dirigiéndose a los vestuarios en búsqueda de Kengo, pero no sin antes agradecerle a Ikutoshi por esta información. Ikutoshi, sorprendido y molesto por la determinación del protagonista, lo llama idiota, pero un recuerdo de alguien importante en su vida, aquella persona que también creía en lo mejor de los demás, provoca un cambio en él. Finalmente, algo muy importante irrumpe en su mente, algo relacionado con el vestuario hacia donde se dirigía nuestro protagonista, y las razones por las cuales está prohibido ingresar allí. Sin perder el tiempo y cargando con una gran frustración, decide actuar para evitar que nuestro protagonista se meta en un desastre. ¡Qué agradable sujeto! En el vestuario de los gladiadores, la atmósfera cambia dramáticamente. En lugar de encontrar a Kengo, el protagonista se encuentra cara a cara con Makan. ¡Cielos, qué macizo! El ranker número 1 del Coliseo. Makan, completamente fuera de control y consumido por su sed de hambre insaciable, libera un rugido ensordecedor. La onda expansiva lanza al protagonista contra un casillero, dejándolo aturdido. Makan, delirante, clama por carne y dirige su atención al protagonista. Este se enfrenta a la aterradora posibilidad de convertirse en su presa. ¡Ya valió madres! No se preocupen, porque cuando todo parece perdido, Ikutoshi interviene, usando su regla de transformación, activando su poder Dwarven Changeling, adopta una versión más madura y atlética de sí mismo. Con determinación lanza un ataque contra Makan, logrando distraerlo momentáneamente, pero Makan, con su regla de regeneración, es imparable. Sus heridas se cierran al instante y su energía parece infinita. Ikutoshi reprende al protagonista por ponerse en peligro, pero reconoce que no puede enfrentar a Makan solo y le insiste que luche a su lado para poder sobrevivir. ¡Haz algo! ¡Muévete! El enfrentamiento se intensifica. A pesar de sus esfuerzos combinados de Ikutoshi y de su protagonista, Makan demuestra ser una fuerza de la naturaleza. Su regla lo convierte en una amenaza prácticamente indestructible, regenerando su cuerpo y restaurando su fuerza a un ritmo abrumador. Cuando todo parecía perdido, Nomad hace su entrada espectacular, impulsado como una bola de fuego usando su artefacto sagrado Burning Bright para impactar sobre Makan con una fuerza arrolladora. Nomad, ahora incómodo, se queja porque su ropa se quemó durante el ataque, dejándolo completamente al descubierto. Bueno, casi. Pero eso no importa ahora. Y Nomad rápidamente asume el papel de estratega y con una misteriosa bolsa de cuero en mano asegura que su contenido es la clave para neutralizar a Makan. Siguiendo el plan de Nomad, el grupo se lanza a la acción. Mientras Nomad e Ikutoshi restringen a Makan con sus ataques perfectamente sincronizados, el protagonista usa la bolsa como último recurso, impactándola en el hocico de Makan. El golpe resulta ser efectivo y Makan finalmente cae dormido, poniendo fin al peligro. ¡Bien, bien, bien! ¡Buena onda! Con el peligro eliminado, nuestros héroes finalmente toman un respiro. Cuando el protagonista, confundido por la situación, pregunta sobre la identidad del tigre caído, Nomad nos explica que este lunático no era otro que el ranker número 1 del gremio de Kegukuro, un gladiador temido y respetado por su brutalidad y habilidades. Mientras tanto, Ikutoshi procede a retirarse, pero no sin antes advertirle al protagonista que deje de hacerse el héroe, ya que no tiene caso hacerlo en un lugar como el gremio de Kegukuro. Pero la amenaza de Ikutoshi se vio interrumpida por los elogios espontáneos del protagonista hacia su físico. Aunque esto provoca frustración en Ikutoshi, también deja ver una vez más el carácter despreocupado del protagonista.
quien parece ajeno a las tensiones del momento. Eres un tonto, muchacho. Pero no todo es risas. Con Makan inconsciente en el suelo, Nomad ofreció al protagonista un poco más de contexto sobre su llegada. Según explicó, había recibido órdenes directas del líder del gremio para acudir al lugar. Además mencionó un encuentro reciente con Hokeo Kamui, que había decidido abandonar la zona por razones propias. Aunque Nomad intentó detenerlo, reconoció que era inútil tratar de convencer a alguien tan terco. Kamui dejó claro que su partida no era definitiva y podría regresar algún día. Este detalle añade una nueva capa de intriga a la historia. Tengo el culo lleno de preguntas. La conversación toma un giro inesperado cuando el protagonista, curioso por el contenido de la misteriosa bolsa que había ayudado a derrotar a Makan, intenta abrirla. Nomad reacciona de inmediato, intentando arrebatarle la bolsa, pero sin poder conseguirlo. Nuestro protagonista abre la bolsa y el aroma que brota de ella deja a Nomad afectado, quien deja escapar un extraño comportamiento. El contenido resultaba ser hierba gatera. Oigan, estoy viendo un montón de perros. Sí, hierba gatera. Esto provoca un comportamiento sorprendentemente felino en Nomad, lo que genera risas y sorpresas de nuestro protagonista. ¡Sí! ¡Estuvo de lujo! Oye, ¿de qué estamos hablando? Finalmente, mientras el caos comienza a dispersarse, y luego de unos buenos coscorrones y advertencias, Nomad se permite un momento de reflexión. Aunque seguía sin entender qué veían en el protagonista tanto Hokeo Kamui como el líder del gremio, Cloud, reconoce su valentía de enfrentarse a Makan en esas circunstancias. El protagonista, aún recuperándose de los eventos recientes, recordó de repente a Kengo. Al mencionar su nombre, Nomad se mostró sorprendido, reconociendo que también está involucrado en el mismo asunto. Según Nomad, el ranker número 6, Kengo Takabushi, había estado negociando con Cloud en situaciones que parecían demasiado coincidentes para ser casualidad. A pesar de las sospechas, Nomad asigna al protagonista la tarea de quedarse con Makan mientras él buscaba respuestas directas de Cloud. No quiero dormir, quiero respuesta. Con un gesto de resignación, Nomad procedió a despertar a Makan, quien respondió con su característico entusiasmo y una peculiar mezcla de amabilidad y agresividad. Makan se presenta formalmente frente a nosotros como Makan Gadunga, evaluándonos rápidamente, concluyendo de que no somos lo suficientemente satisfactorios como comida, aunque el comentario solo pareció añadir más caos a la conversación. Nomad trató de recuperar algo de compostura, explicó al protagonista que debía permanecer con Makan hasta que él regresara tras hablar con su jefe. Aunque reconoce lo difícil que podría ser la situación, ofreció algunos consejos prácticos, incluyendo el uso de la bolsa de cuero como una herramienta para calmar a Makan si se volvía agresivo. Si me quiere hacer algo, ¿qué hago? Empecé a correr. Finalmente, antes de partir, Nomad advirtió al protagonista que tuviera cuidado de lo que decía frente a Makan. Con una mirada cansada, recordó su propia experiencia al conocer al tigre, una interacción que lo había convertido en el blanco de las atenciones no deseadas de Makan, incluida una obsesión por devorarlo. Con un suspiro de resignación, aseguró al protagonista que no estaría afuera por mucho tiempo, deseándole buena suerte a lo que sería, sin dudas, una experiencia peculiar al quedarse solo con Makan. Leche, mucha leche. La interacción se traslada a la habitación de Makan, o como él la llama, su guarida, que es una celda. Este espacio, reforzado para contener su energía incontrolable, refleja su carácter salvaje y caótico. Mientras el protagonista observa el lugar, Makan comienza a ejercitarse con una intensidad abrumadora. Mientras lo hacía, explica su filosofía de vida, marcada por su obsesión por la idea de ser comido por alguien más fuerte que él. Para él, mantener su cuerpo en óptimas condiciones no era solo una cuestión de supervivencia, sino de respeto hacia lo que, en su visión, serían dignos de enfrentarlo y superarlo. Aunque esta perspectiva puede parecer cruel, Makan detallaba su perspectiva, comparando las costumbres de su antiguo mundo con el del actual. Hablaba de su rechazo hacia la cobardía de consumir a los débiles sin estar dispuestos a arriesgarse ante los fuertes. Sus palabras revelaban una ética feroz y primitiva que moldeaba su carácter. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. Finalmente Makan se sentó frente al protagonista, mostrando una mezcla de curiosidad y reflexión. Narró cómo desde su nacimiento había estado solo, enfrentando un mundo donde las reglas parecían contradecir su propio instinto. Recordó una figura que compartía su visión, un alma gemela que había influido profundamente en su vida. Cuando mencionó su conexión con Nomad, su tono se volvió más nostálgico y serio. La relación con su hermano del alma, como él lo llama, parecía ser una de las pocas anclas emocionales en su caótica existencia. La conversación se vuelve más intensa cuando Makan percibe algo inusual en el protagonista. Reconoce que él es un invocador y su alma única despierta en él una mezcla de fascinación y deseo. Te está midiendo y mirando. A diferencia de otros invocadores que le temían y forzaban a firmar pactos, el protagonista no muestra miedo. Esto crea una conexión intrigante entre ambos.
marcando un momento clave en la relación de los personajes y en la trama general. Makan terminó expresando su deseo de formar un pacto con el protagonista, uniendo su destino de una manera que para él era tanto un honor como una culminación a su filosofía. Para Makan, este vínculo sería un acto de absoluta confianza y respeto mutuo, en el que comer o ser comido simbolizaría el más alto grado de aceptación y unión. Eres un enfermo, amigo. La tensión no hace más que aumentar cuando Cloud hace su aparición. Con su usual aire enigmático, introduce un nuevo y peligroso capítulo en la historia: el próximo gran enfrentamiento en el Coliseo. Cloud, dirigiéndose a Makan con una mezcla de respeto y descaro, informa sobre el desafío planteado por Kengo Takabushi, el ranker número 6. La propuesta era un combate a muerte súbita en el Coliseo, donde todo estaba en juego: rangos, reputación y fortuna. No obstante, Cloud reveló que había una condición adicional: si el protagonista lograba vencer a Kengo, él también tendría la oportunidad de enfrentarse a Makan en el gran escenario. Makan, emocionado por la perspectiva del combate emocionante, aceptó de inmediato, aunque no sin advertirle a Cloud sobre las consecuencias de una posible decepción. Va a haber un crimen ahí. Mientras tanto, Cloud no oculta su satisfacción por haber preparado una jornada que prometía ser inolvidable, enfatizando que incluso los guerreros más fuertes de Ikebukuro serían desafiados en este festival de poder. El anuncio encendió la atmósfera en la habitación. Makan, con una sonrisa desafiante, se prepara mentalmente para lo que estaba por venir. Dirigiéndose al protagonista, le lanza un último desafío: demostrar su fuerza, vencer en el combate y luego enfrentarlo con toda la determinación. Para Makan, esto era más que un simple duelo. Era una prueba para determinar quién sería digno de compartir su filosofía y enfrentarlo como igual. Con la tensión al máximo, el escenario estaba listo para hacer una serie de batallas que pondrían a prueba no solo las habilidades físicas de los gladiadores, sino también su espíritu y resolución. El Coliseo aguardaba y el espectáculo estaba a punto de comenzar. ¡Ya quiero que empiece! ¡Ya quiero que empiece! En el vestuario de los gladiadores, el ambiente estaba cargado de tensión. El protagonista ajustaba su equipo, intentando mantener la calma, sabiendo que la hora del combate estaba cerca. Kengo, apoyado contra la pared, observaba al protagonista con una mirada penetrante. Finalmente, rompió el silencio con un tono confrontativo, cuestionando las verdaderas intenciones del protagonista. Desconfiaba profundamente, como era de esperarse en un lugar donde las alianzas eran efímeras y los motivos casi siempre ocultaban agendas personales. Sin embargo, la respuesta del protagonista fue simple y directa: estaba allí por Kengo. No había un plan oculto ni una doble intención, solo un propósito claro que impulsaba sus acciones. Porque es lo que un hombre hace. Kengo, sorprendido por la honestidad de la respuesta, soltó una leve risa. Aún incrédulo, decidió dejar de lado las palabras y dejar que la batalla resolviera sus dudas. El guerrero ajustó sus guantes. Su cuerpo emanaba la energía de un luchador que había esperado este momento. Con un gesto firme, señaló al protagonista y anunció que no habría más preguntas ni explicaciones. La conversación terminaba en el ring, con un enfrentamiento que pondría a prueba no solo su fuerza, sino también su conexión. El sonido de la multitud comenzaba a filtrarse a través de las paredes del vestuario, marcando el inminente inicio del combate. El protagonista y Kengo cruzaron miradas por una última vez antes de dirigirse a la arena, conscientes de que lo que estaba en juego era más que un simple enfrentamiento. Era una batalla por confianza, lealtad y supervivencia. Mientras la tensión en el Coliseo aumentaba, la atención se desplaza momentáneamente hacia Shiro y Shuichi, quienes protagonizan un fascinante intercambio filosófico y estratégico fuera del campo de batalla. Shiro descubrió que Kengo y nuestro protagonista estaban enfrentándose en el Coliseo. Esta noticia lo toma completamente desprevenido, generándole una mezcla de preocupación, furia y frustración. Por su parte, Shuichi, siempre analítico y distante, aprovecha el momento para establecer una conversación clave para Shiro, dejando en claro que para él, el rol de Shiro no estaba en el combate físico, sino en la estrategia y el pensamiento. La conversación entre ambos revela una de las tensiones fundamentales del capítulo: la diferencia entre los roles activos y pasivos en los conflictos. Para Shuichi, no todos estaban hechos para la violencia, y Shiro debería enfocarse en las fortalezas que lo hacían único, su mente y la capacidad de entender el panorama general. Es un insulto. Golpéalo, viejo, golpéalos a todos. En este contexto, Shuichi no pierde la oportunidad de extender una oferta tentadora. Como líder del gremio Hongo, Shuichi admira el potencial de Shiro y le propone unirse a su organización, ofreciéndole una posición de alto rango. La propuesta, cuidadosamente elaborada, resalta el valor de la información y la estrategia en un mundo donde los conflictos físicos suelen robar el protagonismo. Este momento marca un punto de inflexión en la narrativa, ya que Shuichi no solo busca persuadir a Shiro, sino también subraya su visión del mundo, un lugar donde la verdadera fuerza radica en el control de la información y la capacidad de manipular los acontecimientos desde las sombras. Usted es diabólico. Sin embargo, Shiro no se deja convencer tan fácilmente.
Aunque reconoce el valor de la propuesta de Shuichi, utiliza esta oportunidad para reafirmar su propia identidad y propósito. Shiro admite que no es hábil para el combate, pero eso no significa que no tenga un rol importante para cumplir. Este momento es crucial para el desarrollo de Shiro como personaje. En lugar de ceder a la lógica fría de Shuichi, decide seguir su propio camino, uno basado en proteger a los que ama y lucha con las herramientas que tiene a su disposición. Su negativa no es un rechazo a la estrategia, sino una declaración de su compromiso con sus propios ideales. Pero la conversación no termina ahí. Shiro demuestra que, aunque carece de la experiencia de Shuichi, tiene la capacidad de conectar las piezas del rompecabezas. En un giro inesperado, Shiro teoriza que Shuichi tiene conexiones dentro de la jerarquía del gremio de Ikebukuro. ¡Desgraciado! Lo que plantea preguntas importantes sobre las verdaderas intenciones de Shuichi. Este momento no solo destaca el crecimiento de Shiro como estratega, sino que también siembra la duda sobre las motivaciones de Shuichi. ¿Está realmente ayudando a Shiro por altruismo o tiene sus propios planes ocultos? Un poquito de esto, un poquito de aquello. A través de su razonamiento lógico, Shiro deduce que Shuichi utiliza su artefacto sagrado que lee recuerdos para manipular la percepción de los demás y sembrar pistas falsas. Sin embargo, Shiro identifica las grietas en el plan, evidenciando que Shuichi obtuvo información clave a través de las negociaciones directas con alguien dentro del gremio Ikebukuro. Shuichi, sorprendido pero impresionado, reconoce que subestimó la capacidad de Shiro para deducir la verdad. Aunque intenta recuperar el control de la situación, es evidente que Shiro ha tomado la delantera en este debate. Seguimos. Shiro, por su parte, reafirma su compromiso de hacer todo lo posible para proteger a Kengo y al protagonista, incluso desde lejos. Sabe que lanzarse de forma imprudente al gremio Ikebukuro sería un error, pero eso no significa que no pueda contribuir a la batalla de otra manera. Con cada palabra, Shiro muestra que está dispuesto a desafiar a Shuichi y utilizar cualquier ventaja que pueda obtener para cumplir con su misión. El intercambio entre Shiro y Shuichi se transforma en un duelo de mentes, subrayando el contraste entre sus métodos. Shuichi, el maestro manipulador, encuentra divertido el desafío, pero Shiro deja claro que su propósito es más que un simple ejercicio intelectual, proteger a sus aliados a toda costa. Diablos, ese es un nombre de verdad. El escenario se desplaza al corazón del Coliseo, donde Kengo y nuestro protagonista están inmersos en un combate feroz. El sonido de los golpes y los gritos resonantes llenan el aire. Ambos luchadores, con una fuerza impresionante, están completamente entregados al momento. La pelea refleja no solo su fuerza y habilidad, sino también los lazos de confianza y la intensidad de la rivalidad que los une. Justo entonces. Desde las gradas, figuras como Kamui y Nomad observan atentamente, ofreciendo perspectivas fascinantes sobre el entrenamiento. Esperen un minuto, ¿qué hace Kamui ahí? Dijo que se había ido. Bueno, no importa. Lo amamos y lo perdonamos. Kamui, un observador experimentado y profundamente reflexivo, ve más allá de los golpes y las maniobras. Para él, esta batalla no es solo un espectáculo físico, sino también una representación de lo que significa ser un héroe. Según Kamui, un héroe no se define únicamente por la fuerza o técnica, sino por su capacidad para luchar con pasión y voluntad inquebrantable, incluso frente a las adversidades más aplastantes. Nomad, por su parte, ofrece un contraste interesante, con una actitud más directa y sarcástica. Aunque inicialmente solo busca una predicción del resultado, pronto queda intrigado por la devoción de Kamui hacia el concepto del heroísmo. De vuelta en el centro del Coliseo, la intensidad del combate alcanza su clímax, pero algo inesperado sucede. Kengo detiene momentáneamente sus golpes. Entre jadeos y risas descontroladas, empieza a reflexionar en voz alta, dejando entrever un lado más vulnerable y humano. Kengo, en medio de su agotamiento, finalmente comprendió la verdadera naturaleza de la lucha. Ya no se trata únicamente de un duelo entre él y nuestro protagonista. Para él, esta pelea se convirtió en un momento de autodescubrimiento, una confrontación contra sus propias dudas e inseguridades. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. Lo que realmente lo conmueve es el sacrificio del protagonista, quien, a pesar de los riesgos, está dispuesto a darlo todo para protegerlo, a él y a Shiro. Este gesto lo abruma. Kengo no puede evitar cuestionar por qué alguien a quien apenas conoce estaría dispuesto a arriesgar tanto por él. Este momento de introspectiva nos muestra a Kengo en su forma más cruda, un luchador no solo en el ring, sino también contra sus propias emociones y la sensación de no ser digno del sacrificio de los demás. ¡No eres digno! Mientras tanto, en las gradas, Kamui y Nomad observan los eventos con atención. Sin embargo, para Kamui, este combate ya ha alcanzado su punto culminante y su decisión es clara: ha visto suficiente. Kamui, impulsado por la pasión y la inspiración de lo que acaba de presenciar, decide regresar a las montañas, su lugar de nacimiento.
Allí planea someterse a un entrenamiento riguroso, buscando equilibrar el ardor que siente en su alma, un ardor provocado por su enfrentamiento contra el protagonista. Y si no han visto ese video, se lo dejo aquí abajo en la descripción. La lucha entre Kengo y nuestro protagonista ha reavivado en Kamui una necesidad de automejora, un deseo de encontrar un equilibrio entre su cuerpo y su espíritu. Por otro lado, Nomad, fiel a su carácter más pragmático y curioso, no puede evitar cuestionar la decisión de Kamui. Para él, el combate aún no ha terminado, y no entiende cómo Kamui puede darlo por concluido sin conocer el desenlace. Sin embargo, Kamui, con su experiencia, tiene confianza en el resultado. Eso es un hombre. El enfrentamiento en el Coliseo alcanza su momento decisivo. Kengo, consumido por la vergüenza de no estar a la altura de sus propias expectativas, encuentra en su interior una última chispa de fuerza y determinación. Reconoce sus fallos, pero lejos de rendirse, decide levantarse una vez más. Kengo toma una postura firme y con todo su ser se prepara para lanzar un golpe definitivo. Es su manera de demostrar que, aunque haya tropezado, no permitirá que el combate termine sin mostrar lo mejor de sí mismo. Para él, esto no es solo un duelo, es una declaración de lo que significa ser Kengo Takabushi. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Tras el combate, el escenario cambia a la sala VIP del Coliseo. El protagonista despierta tras la batalla y para su sorpresa encuentra a Kengo cuidándolo. Aunque su tono es ligero y bromista, Kengo no puede evitar abrirse sobre lo que realmente siente. Kengo comienza a narrar cómo cayó en una trampa cuidadosamente diseñada, su rápido ascenso a Ranker, las tentaciones del dinero y los elogios de figuras como Advari y Vadim, que alimentaron su ego y lo llevaron a descubrir las verdaderas consecuencias de sus acciones. A través de sus relatos, entendemos que lo que lo llevó al Coliseo no fue únicamente su fuerza física, sino también su deseo de ser reconocido y, en última instancia, encontrar un propósito. Comparte sus sueños de explorar más allá del mundo de Tokio y enfrentarse a los oponentes más fuertes, un deseo que los cegó momentáneamente. Y, por si no se acuerdan, todo Tokio está encerrado por los pilares que conectan con otros mundos. Por ende, nadie en Tokio puede salir al exterior y nadie del exterior puede entrar en Tokio. Pero bueno, eso lo iremos viendo más adelante. Kengo también reconoce que este mismo impulso lo llevó a poner en peligro a Shiro y a él mismo, y reflexiona sobre su orgullo herido y las lecciones aprendidas. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! ¡No te mereces el respeto de...! Justo entonces, nuestro protagonista recibe una llamada. Kengo se percata y antes de concluir su reflexión, se dirige directamente al protagonista. En un gesto que combina humildad y confianza, le pide un favor: proteger a Shiro. Para Kengo, Shiro es más que un amigo, es su novio. ¡No es cierto! ¡Lo que te diga no es cierto! Bueno, no es alguien que merece ser cuidado y protegido, incluso si él mismo no se siente digno de hacerlo. Es un momento cargado de emoción, donde Kengo muestra su lado más vulnerable, pero también su voluntad de seguir adelante. Aunque le lamenta al protagonista no haberlo conocido antes, la conexión que han formado en el breve tiempo compartido parece ser suficiente para merecer un cambio en su perspectiva. Con Kengo fuera de escena, la historia nos traslada al vestuario principal, donde recibimos una llamada urgente de Shiro. En un momento crucial, Shiro, con su característico tono calmado pero decisivo, solicita información inmediata sobre la situación actual. Mientras Shiro analiza lo que ocurre, su mente afilada comienza a conectar los puntos. Le pide a nuestro protagonista que confíe en él y siga las instrucciones al pie de la letra. Este intercambio refuerza la dinámica entre ellos, mostrando a Shiro como el estratega y a nosotros como el brazo ejecutor de su plan. Bien pensado, Woody. Me gusta tu ingenio. Justo cuando parece que el protagonista tiene claro qué hacer, aparecen Advari y Vadim. Sus tonos despreocupados contrastan con la gravedad de la situación, dejando claro que siempre estuvieron al tanto de la situación. Advari, siempre con su actitud de comerciante astuto, intenta restarle importancia a todo, mientras que Vadim adopta un aire juguetón, casi burlón. La tensión en la escena es palpable, con nuestro protagonista intentando mantener la calma mientras evalúa cómo proceder. Entonces el protagonista sorprende a todos. En lugar de caer en las provocaciones o presiones, decide enfrentarlos de una manera inesperada, con una propuesta intrigante. Ambos deciden involucrarse en el plan del protagonista, mostrando su habilidad para adaptarse y sacar provecho a las circunstancias. Justo entonces, por pura coincidencia. Ahora nos encontramos en un cuadrilátero en construcción, un lugar donde la tensión alcanza su punto máximo. Finalmente, Kengo se encuentra cara a cara con la mente maestra detrás de todo esto. Hablamos del imponente y poderoso Ranker número 3, Oniwaka Hosoui. Al enfrentarse a Kengo, Oniwaka no muestra misericordia. Aunque debilitado, Kengo intenta defenderse, pero su resistencia está al límite. Oniwaka, arrogante y seguro de la victoria, revela su plan: utilizar su artefacto sagrado para robar fuerzas y construir su propio imperio.
¡Eres un monstruo! Cuando Kengo parece estar al borde de la derrota, una voz familiar resuena en el cuadrilátero. Es nuestro protagonista, quien ha llegado para confrontar a Oniwaka, pero Kengo, fiel a su naturaleza protectora, le grita que no debería estar allí, que su prioridad era proteger a Shiro. Oniwaka, sorprendido por la aparición del protagonista, regaña a Kirito por no presentar un informe con la información del individuo, pero intenta desestimar su presencia. Sin embargo, su seguridad tambalea cuando Vadim y Advari, supuestos aliados a su causa, hacen su entrada espectacular, revelando que nunca estuvieron realmente de su lado. La decepción, la traición, amigo. Vadim, con su estilo dinámico característico, no pierde la oportunidad para robar el protagonismo, mientras explica que seguir a Oniwaka nunca fue parte de su plan. Por su parte, Advari, con su agudo sentido de los negocios, revela que las riquezas de Oniwaka ya no son suficientes para comprar su apoyo. El golpe más devastador para Oniwaka llega cuando Advari explica que el protagonista, ahora el ranker número 2 del Coliseo, tiene todo el apoyo financiero y logístico que antes pertenecía al ranker número 3. No enough cash, stranger. La balanza cambia dramáticamente. Vadim y Advari se lanzan contra los lacayos de Oniwaka, demostrando su poder con una combinación de ataques precisos y devastadores. Mientras tanto, nosotros avanzamos hacia el centro del cuadrilátero, determinados a enfrentar a Oniwaka de frente. El escenario está listo para una batalla épica. El protagonista, acompañado por aliados inesperados, se enfrentan al astuto y peligroso Oniwaka. Es basura. ¡Que se armen los putazos! Tras los intentos eventos, Shino y Shuichi reflexionan sobre los logros del protagonista. Shuichi expresa una inesperada admiración por su capacidad de entregarse por completo a la batalla, mostrando un lado menos cínico de su personalidad. Shiro, por su parte, analiza cómo la determinación y el ejemplo del protagonista han demostrado que incluso en un entorno caótico y violento, las acciones individuales pueden inspirar cambios significativos. Entonces Shiro toma una decisión trascendental: formar su propio gremio. ¡Con juegos de azar y mujerzuelas! Bueno, esa parte no, pero sí que va a ser un gremio. Este acto simboliza un punto de inflexión en su desarrollo personal, representando no solo un deseo de proteger a sus amigos, sino también su determinación de tomar el control de su propio destino. Shiro, ahora más seguro de sí mismo, declara que su gremio no solo será un refugio para quienes lo necesiten, sino también una fuerza estratégica capaz de cambiar el rumbo de los acontecimientos en Tokio. El nacimiento de este gremio es un símbolo de esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. Cada paso que den, cada decisión que tomen, definirá no solo su destino, sino el de Tokio en su totalidad. ¿Qué desafíos se enfrentarán al crear este gremio? ¿Qué lugar tendrá nuestro protagonista en este nuevo capítulo? Las respuestas a estas preguntas están cada vez más cerca. Síganme en mis redes sociales, Facebook, X e Instagram, etiquétenme y compartan este video con el hashtag comer o ser comido y recibirán un saludo especial en mis próximos videos. Si te gustó este análisis, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos. Recuerden que si llegamos a los 400 suscriptores, comenzaré a grabar la siguiente parte de la cronología de este juego, la cual continuaríamos con el evento navideño Gift from an Apprentice Santa, o regalo de un aprendiz de Santa. Desde ya, muchísimas gracias a todos ustedes y será hasta la próxima. Mucha suerte y éxitos, invocadores.